tema de ahora. Muy bien, perfecto. Inicia la grabación entonces, damas y caballeros. Iniciamos. En la actividad programada para esta semana, en la semana 5, vamos a ver una variante de los contenidos que hemos visto desde el primer día que hemos estado reuniéndonos hasta la fecha, siempre bajo el enfoque del cálculo de los intereses, pero ahora vamos a dar un salto y vamos a trascender de lo que es el concepto y naturaleza del interés simple al interés compuesto. ¿En qué consiste esta jornada? Básicamente vamos a ir identificando concepto, naturaleza, características de esta nueva forma de trabajar en matemática financiera mediante el cálculo del interés compuesto. Dado que de aquí en adelante, toda operación que se haga, indistintamente el tema, contenido y todo lo que se deba verificar en la materia hasta finalizarla, se va a basar en la utilización del interés compuesto. Significa entonces que lo relativo a la información de ahora es la línea base sobre la cual vamos a ir creando los demás contenidos de la asignatura. Entonces, para ello, manejaríamos brevemente una parte introductoria, tomando como fundamento el origen, ¿verdad? O la razón de ser del por qué esta herramienta de trabajo es tan importante, es tan útil y es de aplicación universal. Para ello lo que hacemos es ir revisando la teoría de cómo se va generando la fórmula, es decir, cómo se construye la fórmula del interés compuesto, para efecto que tengamos la base teórica, ¿va? Y la base técnica de la aplicación de la herramienta. El autor considera que es conveniente partir de un análisis basándonos en cálculos como tal, ¿verdad? Y dice que hay un depósito de $1,000 en una cuenta a plazo que gana 4.5% anual y el dinero se retira 3 años después. Usando el interés simple, que es lo que ya conocemos, el monto después de 3 años es el siguiente. Monto, factor igual a capital, factor de 1 más la tasa de interés por el tiempo, ¿verdad? Nos da 1,135. Este resultado al final incluye los 1,000 depositados en el momento cero, más los 135 de interés calculado en base al capital, es decir, durante los 3 años. La característica, ¿cuál es? Que durante este tiempo, el interés siempre se calculó sobre los $1,000 originalmente depositados. Significa que el capital se ha mantenido fijo durante toda la operación. Y esta es una característica del interés simple, ¿verdad? Es decir, sobre este mismo valor hemos estado aplicando una y otra vez los intereses que están aplicándose según el periodo. Y al final obtenemos este valor, 135. Cuando estemos basándonos en los cálculos que nos competen en este tema de esta semana, podemos discernir que la base del interés simple permite tener una noción, un panorama de cómo se comportan los intereses sobre el capital, pero está lejos de ser la aplicación real de cómo es que se comportan las finanzas en el mundo real. Entonces, es necesario comprender la naturaleza del interés compuesto y qué es la diferencia que este tiene del interés simple. Por ejemplo, si partimos de la premisa de los cálculos, aquí tenemos el cálculo hecho de una sola vez para 3 años, ¿verdad? Si hacemos el mismo cálculo por separado, en el año 1 serían los $1,000 por el interés por un año, $45. Igual al año 2, año 3. 45 más 45, 90, más 45, 135, ¿verdad? Entonces, al dar este dato, 135, que es este mismo de acá, de aquí, estamos reforzando el precepto de que el capital se ha mantenido fijo, ¿verdad? Se ha mantenido constante. No ha cambiado indistintamente el número de años, solo que en el año 1, 2 y 3, el resultado obtenido es idéntico, ¿verdad? Entonces, surge la pregunta, que de ahí es donde parte la premisa de la derivación del análisis para la generación de la fórmula del interés compuesto, ¿verdad? Y es, ¿qué sucedería si cada año, al final de cada año, se considera como capital el capital anterior más los intereses ganados en periodos anteriores? Es decir, la característica es que tenemos que ahora ampliar nuestro estudio y discernir qué pasaría con estos valores si en vez de utilizar un valor fijo por año, utilizamos ese valor más los intereses ganados como capital del siguiente periodo. Y aquí lo podemos ver.
En términos de interés compuesto, manejaríamos este cálculo. En el año 1, $1,000 por el interés y tiempo, 45. Estos 45 se suman a los 1,000 originales. Aquí ya estamos trabajando bajo la modalidad de interés compuesto. Aquí es interés simple y aquí compuesto. Entonces, ahora no son 1,000 los que se multiplican por el interés y tiempo, sino 1,045. Entonces, al hacer esto y aumentar el capital en el año 2, el resultado obtenido ya no son 45, son 47,025. O sea, es más interés en relación al año anterior. Y estos 47,025 se suman a los 1,045 del año 2, para que eso se vuelva el capital del año 3. Es decir, 1,045 más 47,025, 1,092,025. A este nuevo valor de capital le aplicamos interés y tiempo y obtenemos un rendimiento en términos de interés de 49,141. Pueden ver ustedes la diferencia en el ámbito del cálculo del interés simple, donde el capital se mantiene constante y el interés al final es el mismo, a diferencia del interés compuesto, donde estamos manejando que el interés obtenido al final del año se suma al capital y eso se vuelve el capital del cálculo del siguiente año. Entonces, el interés total, sumando estos tres, son 135. Pero si sumamos 45 más 47,025 más 49,141, obtenemos 141,166. Este valor es mayor que 135, ¿verdad? Pueden ver ustedes, mayor, porque la base sobre la cual se están aplicando los intereses aumenta de un año hacia otro. El valor obtenido recibe el nombre de interés compuesto, es decir, aquel que ha sido resultado de que a un capital se le sumen los intereses de un periodo y se utilice como capital para el cálculo del interés del siguiente periodo. Como se esperaba, el interés calculado es mayor al primero, como consecuencia de que el capital es reemplazado por el monto, es decir, se capitaliza. Esa palabrita es necesario tenerla bien presente, porque de aquí en adelante esa palabra va a ser permanente en casi todo planteamiento que veamos. Cuando decimos que un valor se capitaliza, estamos diciendo que al capital de una transacción original le sumamos el interés generado por esa cantidad original y eso se convierte en el capital del siguiente periodo. Los periodos en los cuales estamos trabajando, sean meses, años, semestres, etcétera, son llamados periodos de capitalización, es decir, los periodos en los que al capital le sumo los intereses dentro de la transacción en términos de interés compuesto. Entonces, el número de veces que el interés se capitaliza o se agrega al capital, como le quieran llamar, en un año se llama frecuencia de conversión. Los periodos de capitalización son intervalos de tiempo sobre los que se calcula el interés. Por ejemplo, 4,5% anual indica que el periodo de capitalización es anual. En español, una vez en el año se cargan los intereses a ese capital. Cuando hablamos de una tasa de 4,5% trimestral, significa que el periodo de capitalización es trimestral, es decir, que cada 3 meses le cargamos al capital el valor de los intereses de ese periodo. Cuando usted se enfrente a problemas que se capitalizan, se está en presencia de una operación de interés compuesto. Es decir, desde el que usted revisa la palabra capitalizar, estamos hablando de una operación de interés compuesto. Aquí tenemos un poco más de espacio, a detalle, lo que hemos verificado aquí, esto de acá, lo tenemos aquí digregado, ¿verdad? Ahí les recomiendo que lo revisen para que puedan ustedes ver el cálculo como tal, ¿verdad? En sus planteamientos. Y se puede deducir que el monto compuesto de este ejercicio anterior es el valor de 1,000, que es el capital original, factor de 1 más el interés elevado al número de periodos. Entonces, teniendo el planteamiento de la fórmula, mediante los arreglos respectivos, se puede llegar a esto, ¿verdad? Indica entonces que el monto va a ser igual al capital, factor de 1 más I. Aquí el autor lo pone al revés, ¿verdad? I más 1, pero el orden no cambiaría. Y eso elevado a la n, donde n es el número de periodos. Porque aquí lo menciona. C igual capital, m, monto compuesto, que es lo que estamos buscando,
I, tasa de interés, y N, número de periodos de capitalización. Es decir, cuántas veces se cargan intereses al capital originalmente considerado en la transacción. Esta fórmula es conocida como fórmula de interés compuesto y el factor I más 1 elevado a la N es el factor de acumulación de interés compuesto. Es decir, la fórmula de interés compuesto es esta, toda, ¿verdad? Desde M hasta elevado a la N, toda. Y el factor 1 más I elevado a la N, que es solo este segmento de acá, es llamado factor de acumulación de interés compuesto, ¿verdad? No es lo mismo decir la fórmula de interés compuesto que su factor de acumulación. Resultado del anterior, podemos destacar algunas cosas. Primero, que el interés compuesto es mayor al interés simple. ¿Por qué? Porque como al formar parte del capital los intereses generados en el primer periodo, el capital del siguiente periodo es mayor. Y si sobre eso se aplican intereses, pues los valores obtenidos son mayores, ¿verdad? Segundo, la capitalización ocurre cuando los intereses pasan a formar parte del capital sobre el cual se calculan los intereses. Es decir, recordando, capitalizar es cargar al capital los intereses generados en el periodo. Y tercero, el tiempo en el interés compuesto se mide en número de periodos de capitalización que ocurren en el lapso de la operación financiera. Es decir, cuántas veces se cargan intereses al capital considerado en la transacción. Y vemos un pequeño ejemplo de cómo se expresa una tasa de interés compuesto. Merecen principal atención porque hay que tener ese cuidado de evitar errores lógicos a la hora de aplicación de la fórmula. Por ejemplo, un ejemplo de una tasa de interés compuesto es el siguiente. Pueden ver ustedes acá, 4% mensual, capitalizable anualmente. Pueden ver, 4% en el apartado mensual es el tipo de interés, ¿verdad? Es el punto desde el cual se determina la aplicación del mismo en la transacción. Pero después dice, capitalizable anualmente, es decir, que una vez en el año van a ser cargados estos intereses al capital, porque eso es lo que está indicando, el periodo de capitalización. Entonces, para reforzar, el tipo de interés se refiere al plazo en el que se expresa la tasa de interés. Aquí pueden ver ustedes 4% mensual, el plazo, ¿verdad? Al igual que el interés simple, una tasa mensual significa que se aplica por periodos mensuales. Y el periodo de capitalización, como se definió antes, es el periodo de tiempo que transcurre para capitalizar la inversión, es decir, los intereses se calculan sobre un capital fijo y transcurrido el tiempo, al capital se le agregan esos intereses, ¿verdad? Hay autores como Lincoln Portus, por ejemplo, o Villalobos, que aducen, que el término capitalización es sustituido por convertible. Es decir, las veces de conversión se refieren a las veces en las que se capitalizan los intereses sobre el capital, ¿verdad? Es decir, si ustedes revisan esos autores, el hablar de capitalización o convertible en términos de una de las tasas de interés, básicamente estamos hablando de lo mismo. Para utilizar la tasa de interés compuesto hay que recordar que el tipo de interés debe coincidir con el periodo de capitalización. Esta regla es una premisa que la venimos trayendo desde el interés simple, ¿verdad? Cuando hablábamos de que para efectos de aplicar correctamente una tasa, la forma en la que está estipulada la tasa debe ser coincidente con el plazo que estamos considerando para la transacción. Lo mismo aplica para el ámbito del interés compuesto, ¿verdad? Solo que aquí hay que tener un poquito más a detalle por situaciones como esta, ¿verdad? Este tipo de interés es mensual, pero que se aplica al capital una vez en el año, ¿verdad? Así se interpreta este elemento de acá, pero lo traíamos como una visualización. El procedimiento para realizar la conversión es el mismo que se utiliza en el interés simple. Para una tasa de 4% mensual convertible anualmente, se debe convertir el tipo mensual a anual. Y para ello solo basta multiplicar por 12 para obtener la tasa del 48% anual convertible anualmente, ¿verdad? Significa entonces que si queremos hacer una tasa grande y convertirla a periodos más chicos de tiempo, lo que hacemos es lo opuesto, ¿verdad? Dividimos, como aprendimos a hacerlo en el interés
simple. En este caso, pues lo que estamos haciendo es una tasa convertible mensualmente, la volvemos anual. ¿Cómo? Multiplicándola por 2, ¿verdad? Para llegar a este valor, 48. A una tasa de interés anual que se convierte o aplica anualmente, se le conoce como tasa efectiva, es decir, es la tasa que efectivamente se carga a la transacción. En el mundo real existen dos grandes tópicos que definen una tasa de interés. El primero, que es la tasa de interés nominal, que es la que se refiere al acuerdo tomado entre las partes, ¿verdad? Es la tasa que está reflejada en papel en base al acuerdo que se ha tomado de la negociación para una transacción en particular. Y por otro lado tenemos la tasa efectiva, es la que realmente se aplica a la transacción. Y muchas veces esa tasa no es la misma que está definida en el papel, ¿verdad? La tasa nominal generalmente difiere de la tasa efectiva, excepto cuando esta se aplica solo una vez en el año. Ahí sí tendríamos entonces una tasa efectiva. Por ejemplo, la tasa del 48% anual convertible anualmente puede expresarse como 48% anual, siempre y cuando esté en un contexto de interés compuesto. Se recalca, si en la empresa o en una guía de problemas existen operaciones de naturaleza simple y compuesta, es necesario escribir el periodo de capitalización para evitar la confusión. Es decir, ustedes tienen que aprender a discernir en la redacción de un problema si se les está preguntando sobre interés simple o interés compuesto. ¿En base a qué cosa? La capitalización de los intereses. ¿Está? Cualquier tasa de interés expresada, por ejemplo, 12% mensual o 15% semestral, se sobreentiende que se refiere a tasa 12% mensual capitalizable mensualmente. Es decir, que este 12% mensual lo vamos a aplicar cada mes, ¿verdad? Porque es capitalizable mensualmente. En el caso del 15% semestral, es que cada semestre vamos a convertirlo, ese interés, en parte del capital, ¿verdad? Cuando una tasa que se sabe que es compuesta no aparezca el periodo de capitalización, se entenderá que es el mismo tipo de interés. Es decir, coincidirá tipo y plazo, ¿verdad? Cuando no esté estipulado. Por otra parte, cuando lo que no aparece es el tipo de interés, se entenderá que el tipo de interés es anual, ¿verdad? Eso es por default, así como mirábamos en el interés simple, que cuando no lo decía, se asume que la tasa es anual. Por ejemplo, una tasa de 25% convertible mensualmente significa que la tasa es 25% anual, es decir, durante el año, y que se aplica o se convierte mensualmente, ¿verdad? Lo que ya hemos visto. Aquí hay una serie de ejercicios de práctica, ¿verdad? Para que identifique la tasa de interés compuesto, tipo y periodo de capitalización. Verifique si está lista para utilizar en la fórmula y convierta cuando sea necesario. Es decir, 4 pequeños ejercicios de práctica que les van a servir para irse familiarizando con la lectura e interpretación de las tasas de interés compuesto. Esto es parte de lo que se va a resolver en el foro, ¿verdad? De actividades programadas para esta semana. Hablábamos también del periodo de capitalización y la frecuencia de conversión. Por ejemplo, es necesario considerar que en el interés compuesto hay al menos 3 periodos de tiempo en su enunciado. El tipo de interés, periodo de capitalización y plazo de la operación financiera. En este caso, estaríamos hablando de que la fórmula que tenemos discutida anteriormente, n, que es el numerito que tenemos aquí como exponente, es el número de periodos de capitalización que hay en el plazo de operación. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo establecer el valor de n. Por ejemplo, para un plazo de 18 meses y la tasa de interés es 20% convertible mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mes en el plazo, mes en la tasa de interés. Por lo tanto, n, que es el plazo, son 18 meses. Plazo, 3 años. Interés, 25% anual convertible trimestralmente. En un año hay 4 trimestres. Entonces, 3 años por 4 trimestres obtenemos 12 periodos de capitalización, que sería el valor que tenemos acá. Y así sucesivamente, para todo el detalle, aquí está la forma práctica de entenderlo. Y se recalca que la frecuencia de conversión es el número de periodos de capitalización en un año plazo. Hay un par de ejercicios también para que ustedes puedan ver cómo se determina el valor de n, ¿verdad? Basándonos en este ejemplo que tenemos acá,
que también esto va a ser parte del foro de discusión. Y después entramos, después de la base teórica que hemos discutido, un poco el análisis y la sinopsis, ¿verdad? De por qué la nomenclatura de la fórmula en particular. Ahora vamos a entrar a la primera de las variables, que tiene que ver con el cálculo del monto del interés compuesto. Y recordando que monto es la cantidad que se compone de capital más intereses, ¿verdad? En este caso, el capital tiene que ir considerado con el valor adicional de los intereses que ese capital generó. Entonces, ¿el monto qué es? El capital más intereses. En los ejemplos siguientes se va a mostrar cómo utilizar la fórmula para determinar monto en base a interés compuesto. Primer ejemplo. ¿Cuál es el monto de invertir $3,000 durante 6 meses con una tasa de 6% mensual convertible mensualmente? Okay. Como hemos dicho, ¿verdad? Lo primero siempre es sacar los datos. Capital 3,000. Interés 6%, 0.06, porque es mensualmente. Y los meses son 6. Entonces, la tasa de interés en su frecuencia de conversión coincide con el plazo que estamos tomando, que es una unidad temporal de mes. Por lo tanto, lo sustituimos, ¿verdad? Y al hacer la sustitución en términos de lo que es n, ya como exponente, ¿verdad? No como factor de multiplicación como el interés simple, tendríamos que al resolver la expresión obtenemos 4,255.56. Significa que $3,000 en 6 meses al 6% se me van a volver 4,255. Siempre y cuando la aplicación de los intereses sea mensual, ¿verdad? Otro ejemplo un poquito más elaborado. Un doctor se ganó $5,000 en la lotería, justo el día en que nació su hijo. Empeñado en la relación entre la suerte y el nacimiento de su hijo, decidió guardar el dinero para regalárselo en su cumpleaños 18. Depositó el dinero en una cooperativa de ahorros que pagó el 4.25 anual durante los primeros 8 años. Y luego 5.1% anual, bueno, no lo dice, pero se asume, ¿verdad? Hasta el momento en que recibió el dinero justo el día que el niño cumplió 18 años. Surge la pregunta, ¿cuánto dinero recibió el hijo como regalo? Vamos por partes. En el problema hay dos tasas de interés que se aplican en distintos momentos de la operación, pero la característica es que ambas tasas de interés están dentro de la misma transacción. Entonces, aunque sean tasas de interés diferentes y plazos diferentes, es necesario tener la claridad de que el planteamiento debe incluir esa particularidad, ¿sí? De que son dos tipos de tasas de interés en dos plazos diferentes para toda la transacción. Entonces, la estrategia es calcular el monto hasta el momento en que la primera tasa de interés estuvo vigente, ¿verdad? Porque como dicen que después cambia, ¿verdad? Del 4,5, 4,25 al 5.1. Entonces, durante un tiempo, la tasa del 4.25 estuvo vigente. Llega un punto en el que ya no. Y a partir de ese punto surge ya la nueva tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan hacer? Primero, calcular el monto hasta en donde la primera tasa de interés estuvo vigente. Y después se calcula el monto aplicando la segunda tasa de interés en el tiempo restante, ¿verdad? Y entonces, primer escenario, calcular el monto hasta el momento en el que la primera tasa de interés estuvo vigente. ¿Cuáles son los datos? Un capital de $5,000, un interés mensual de 0.04 de anual, perdón, de 0.0425 y n de periodo 8. Entonces, el monto al final de 8 años es, y tenemos los datos ya ubicados, y al resolver obtenemos 6,975.55. Este monto es el que yo obtuve al finalizar la vigencia de la tasa del 0.425%, ¿verdad? Este es el valor. Y esta cantidad es el capital para aplicar la segunda tasa de interés. Surge la duda. Bueno, y no acaba de encontrar un monto. Es correcto. Usted encontró un monto
para la transacción, para la primera parte de la transacción que se acortó al 4.25. Llegó usted a una cantidad final, que es como la cantidad tope en base a ese interés, es correcto. Pero en ese momento que usted percibe esa cantidad, en el mismo instante la cantidad se convierte en un nuevo capital, porque sobre esa cantidad es que se le van a aplicar los otros intereses de la transacción, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver, sacando los datos del problema y llegando hasta este punto, obtenemos 6.975.55. Ese es el monto, cuando vencía el 4.25. Pero como yo debo aplicar la otra tasa del 0.51, mi nuevo capital ya no van a ser 5.000, sino 5.000 más los intereses que generó, que son 6.975. ¿Pueden ver? El capital. Aquí era el monto que obtuvimos y aquí el capital. Entonces, trasladando eso, capital, interés y tiempo, a la información, nos da al final un valor de 11.471.11. En esencia, la respuesta es de que el hijo recibió como regalos de cumpleaños 18, 11.741.11. El siguiente diagrama muestra el flujo de la operación. Por eso es que a veces, por eso es que les recalco que a veces es importante que para poder hacer análisis correctos en esta disciplina, debemos apoyarnos de distintas herramientas, ¿verdad? Además del buen juicio y la experiencia. Y una de esas herramientas son las líneas de tiempo. Como ya lo hemos visto en el aula, puede discernirse la utilidad de su utilización. Entonces tendríamos, en el momento cero, que se hace la transacción, se generan estos $5.000 y estos crecen hasta el año 8, ¿verdad? Crecen hasta el año 8 con el detalle del interés cargado a esa operación original, ¿verdad? Después, esa cantidad en el año 8 se vuelve el capital sobre el cual yo aplico el 5.1%, ¿verdad? Porque la clave radica en que a este valor es que le voy a cargar este interés, no a los 5.000, sino a este valor, que ya lleva incluido 4.25% de interés. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de este tipo de herramientas porque les permite ver el flujo. Y recordando, ¿verdad? Dirección de flujos hacia la derecha implican monto. Dirección de flujos en sentido opuesto implican capital o valor presente. ¿Verdad? Un último ejemplo. Se depositan 10.000 en una cuenta a plazo que rinde el 4.5 durante un periodo de 18 meses. El mismo día el banco presta esa cantidad de dinero a un cliente, a quien cobrará una tasa del 15% anual durante el mismo plazo. ¿Cuál es la utilidad bruta que obtuvo el banco por utilizar el dinero del cliente? Este es un ejemplo universal, por decir así, que tiene que ver con el ámbito de funcionamiento de las instituciones financieras. Y radica en el sentido de que las instituciones financieras perciben fondos, ¿verdad?, de sus ahorrantes, de los depositantes, y también otorgan créditos. Y esos son más que todo para sus clientes. El punto es de que cuando estamos hablando de que un banco recibe una cantidad de dinero fuerte, y casi siempre al hablar de una cantidad fuerte hablamos de un periodo largo de tiempo porque estamos hablando de un depósito a plazo fijo, lo primero que el banco hace es prestar ese dinero durante el tiempo en el que se espera que esté vigente la condición que se ha acordado originalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El interés cargado a la operación de la cuenta de ahorro o depósito a plazo es muy distinta al interés que se cobra sobre el préstamo, ¿ya? Que pueden ver ustedes. Y el DPF tiene 4.5 anual. Mientras que el crédito resultante de este depósito a plazo anda por el 15% anual. Prácticamente el 60%, sí, casi el 60% de que excede, ¿verdad? La diferencia entre lo que cobra el banco y lo que paga el banco por los fondos. Entonces, se hace la pregunta, ¿cuál es la utilidad bruta que obtuvo el banco por utilizar el dinero del cliente? ¿Verdad? ¿Cuánto beneficio obtuvo de prestar esa plata que no era de él? O sea, el banco no era dueño de la plata. Era una persona para efectos de manejar su identificación, en el caso del depósito a plazo fijo, una persona.
Y el préstamo se puede hacer tanto a personas como empresas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se ve la diferencia entre el apartado de lo que cobra el banco y de lo que está pagando. Entonces, la estrategia es sencilla. Se calcula el monto que cobrará el banco por realizar el préstamo, o sea, como al prestar el dinero, el banco va a recibir dinero del capital que prestó más los intereses. En ese sentido, después se maneja que una vez se tenga ese valor, se le resta el monto que se le va a entregar al cliente por el depósito a plazo fijo, que de hecho también es un valor que incluye capital más intereses. En español estamos hablando de calcular dos montos, ¿verdad? El monto de lo que se ha prestado y el monto de lo que se recibió como depósito a plazo. Entonces, con los datos del problema, ¿verdad? Un capital de $10,000, interés al 15% para 1.5 años. Trasladando, ¿verdad? La información, obtenemos que el banco va a recibir el monto de 12,332.28 por el préstamo que realizó. Es decir, esta es la transacción del préstamo, ¿verdad? Este es el monto que incluye capital más intereses del préstamo que hizo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero para efectos de identificar el monto que el banco va a pagarle al dueño de la plata. ¿Dónde va? Capital más intereses. Pueden ver ustedes que el dato relevante aquí es la tasa. La tasa es en términos de lo que se está generando como beneficio de préstamo y el pago por el depósito a plazo fijo, ¿verdad? Entonces, trasladando esa información a la fórmula, que es la misma, ¿verdad? Solo cambia el dato en cuanto al interés. Resolviendo, obtenemos 10,682.54. Es decir, que al cliente no le vamos a entregar $10,000 después de año y medio. Le vamos a entregar 10,682.54. ¿Qué resultado de capital? Entonces, ya una vez encontrando el monto del préstamo y después el monto del depósito a plazo fijo, únicamente tenemos que encontrar la utilidad por medio de diferencia. ¿Qué hacemos? El valor del monto en concepto de préstamo, desde aquí, le vamos a restar el valor en concepto de pago del depósito a plazo fijo, que está aquí, ¿verdad? Al hacer la diferencia, 12,332.38 menos 10,682.54, obtenemos 1,649.84. ¿Qué es qué cosa? La utilidad bruta que recibe el banco. ¿Por qué bruta? Porque evidentemente hay otras costas procesales y otros cargos por ahí que se tienen que deducir de la utilidad para llegar a generar la verdadera utilidad neta, ¿verdad? Que es la utilidad libre de todo gravamen o compromiso. Pero, para que vean ustedes lo útil de la comparativa de los montos que se otorgan como préstamo versus los montos de los depósitos a plazo fijo que sirven para financiar esos préstamos. Entonces, ahí identifican ustedes la utilidad bruta, en este caso, y las bondades de la aplicación de la herramienta, ¿verdad? Igual, aquí vienen otros ejemplos que se enfocan también en el cálculo de los montos mediante el uso de la fórmula de interés compuesto. Y después vienen los ejercicios de práctica, que son 12 ejercicios más los otros dos que hemos visto, ¿verdad? En cuanto a los periodos de capitalización y las modificaciones de las tasas de interés. Todo esto que ustedes ven acá son los insumos con los que van a preparar ustedes su participación en el foro. Porque la actividad que se va a hacer son los primeros cálculos de interés compuesto y es un foro que no es evaluado. Esto es formativo, no es sumativo. Después de haber dado la lectura a los contenidos de esta clase, ingrese a la actividad 5, primeros cálculos de interés compuesto, el cual consiste en un foro, donde se compartirán resultados y dificultades de los ejercicios de práctica. Es decir, de lo que les he mostrado acá, de esto y de los anteriores. Se debe participar al menos una vez. Se busca que el foro sirva para plantear dudas específicas sobre el problema y puedan compartir respuestas con sus compañeros, ¿verdad? Lo que en ámbito de trabajo, en aulas normales, ¿verdad? No en aulas de entorno virtual, es la famosa reunión para resolver ejercicios, ¿verdad? Y se hace esa comparativa, ¿verdad? Ese intercambio de saberes y experiencias entre los miembros del grupo para poder resolver. Se comparten 2 videos tutoriales, ¿verdad? Para el cálculo del interés compuesto. Y la referencia bibliográfica Mata y Villalobos.
¿verdad? Ok, en ese sentido, damas y caballeros, esa es la parte del tema que estamos discutiendo esta semana, previo a la semana de parciales, para seguir dando continuidad al desarrollo de los contenidos. Si hubieran preguntas, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. ¿No hay duda, jóvenes? Yo sí tengo una duda. Ok, veamos, Francisco. Vaya, como estábamos viendo en las ecuaciones anteriores del interés simple, veíamos Correcto. que aparecía una variable que es t, que sería el tiempo, ¿verdad? Correcto. En este caso vemos que aparece una nueva variable n, pero no aparece t. Y Exacto. al menos en los ejemplos que vi, como que la variable n es el equivalente a la variable t del interés simple. ¿Es así o tiene alguna diferencia? Ambos elementos son correctos, Francisco. Son lo mismo y son diferentes. ¿A qué quiero llegar? Cuando hablamos del término n, que en este caso es un exponente, ¿verdad? No es un valor que se multiplica con el detalle del interés que va a la par. Se caracteriza porque en términos de la fórmula es lo que se conocería como variable tiempo, es decir, es similar al interés simple en ese sentido, ¿verdad? El tiempo de la transacción. Pero la pequeña diferencia es que, por el contrario del interés simple, el interés compuesto implica que se van a cargar los intereses sobre el capital. Y ese cargo de intereses generalmente se hace varias veces en un año. Entonces, el valor n, el término n, tiene que ver con el tiempo de la transacción y cuántas veces se aplica el interés al capital en esa transacción. Es decir, no es lo mismo decir t que n, es correcto, porque n comprende plazo más las veces que se carga el interés. Pero hay cierta discusión por ahí en que en ambos significan tiempo y es correcto, o sea, ambos significan tiempo. Pero en el interés compuesto, además del tiempo, me indica cuántas veces yo cargo los intereses sobre mi capital. No sé si queda aclarada la inquietud, Francisco. Sí, sí, más o menos, licenciado, no le voy a mentir, pero voy a ver si puedo complementar con la lectura del folleto porque no me ha quedado chance de leerlo. Ok. Pero sí está algo confuso el diferenciar ambos términos. Vaya, entonces nos vamos a apoyar en algo. Voy a compartir pantalla en este momento para que veamos el detalle de la fórmula. Los primeros acercamientos que tuvimos, ¿verdad? Se mencionaba de que las tasas de interés tenían que ver con el tipo de interés y las veces que se aplicaban al capital. Eso, de ahí vamos a partir. Entonces, en el apartado de esta fórmula, la que tenemos acá como fórmula base, ¿verdad? Como fórmula de referencia, que es esta, n se puede entender como tiempo y es correcto. La única diferencia es que aquí, además del tiempo, veo cuántas veces estoy cargando los intereses en el año para esa empresa, perdón, para esa transacción. Aquí, por ejemplo, habla de 6 meses, ¿verdad? Con una tasa de interés mensual. Aquí es coincidente el tipo de interés con el plazo. Son 6 meses, ¿verdad? Y lo coloco acá como exponente. Aquí lo tenemos, 6. Y aquí dice 4.25 anual durante los primeros 8 años, es decir, interés y tiempo son coincidentes, ¿verdad? Después menciona otra tasa de interés que se asume que es anual porque no lo menciona tampoco. Entonces, desde esa perspectiva, tanto el interés como el plazo son coincidentes, por eso está N. Ya cuando vayamos a ver más adelante cuántas veces en un año aplicamos el interés al capital, este valor nos va a cambiar. ¿Sí? Pero no hay que confundirse, o sea, T es una cosa,
N es otra. Ambos significan tiempo, sí. Pero T tiene que ver con el interés simple, ¿verdad? Que no carga intereses sobre el capital. Y N aplica para interés compuesto, que es cuando cargamos intereses sobre el capital. No sé si abono un poquito ahí a la inquietud, Francisco. Básicamente, licenciado, si yo digo que se va a cargar tanto porcentaje de interés todos los días durante un año, si bien es Correcto. cierto, el valor T sería un año, pero el valor Exacto. N sería 360 en este caso, que es el año contable. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es lo que usted acaba de decir, es en español lo que está indicándonos la teoría, que N tiene que ver, si bien es cierto, es para un año, pero cuántas veces cargamos el interés al capital ese año. El ejemplo que usted pone está perfecto, 325 días implicaría que son 365 el valor de N, porque ese número de veces vamos a aplicar el interés. Correcto. Ahora sí quedó claro, licenciado. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Otra inquietud, jóvenes? ¿No la hay? Ok, perfecto. Detengo la grabación en este momento para ir finalizando ya la jornada.